Perfecto. Bueno, hoy es 6 de agosto. Esta es una clase de repaso de Neurofisiología A, Cátedra A de la Facultad de Psicología. Vamos a ver varios temas hoy y de nuevo, como les dije a los compañeros y las compañeras, me pueden interrumpir en cualquier momento. Voy a compartir pantalla y voy a empezar por un tema que usualmente es... Buenos días, Gustavo, ¿cómo le va? Y tenemos uno de ¿Qué los asistentes de tal? la ¿Qué cátedra. tal, profe? Buen día. Buen día, muchas gracias por estar aquí. No, por Gustavo, favor. vamos a hacer un repaso de algunos temas de potencial de acción, Sí, perfecto. neurotransmisión, corteza y tronco. Vamos a ver si llegamos a dar todo eso, pero la idea Bien. es repasar un poco eso. Gustavo, cuando usted quiera, se mete, aporta, saca, si ve que Bueno, yo me falta algo, dijo una cosa más. no, por favor. Gracias, profe. Al Sí, sí. contrario. Bueno, voy a aprovechar para para dar un poco los contenidos y también hacer énfasis en algunos, no diría errores, pero sí cosas que yo veo que les cuesta en general a los y las alumnas durante el cursado. Como cosas que por ahí hay que ir deduciendo, ¿no? Eh, to- Todo el mundo termina de entender este concepto de que la neurona está depolarizada, perdón, está polarizada, es decir, está diferente, está negativa. Pero muchas veces cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿qué quiere decir esto que la neurona esté negativa? No terminan de entender el concepto. Le queda claro al docente que el alumno entiende la palabra, pero no entiende el concepto por detrás. Lo que probablemente sea un error también compartido, ¿no? O sea, porque uno no lo explica bien, obviamente. Eh, Básicamente, el concepto de polarización tiene que ver, es un concepto eléctrico que no nos atañe desde un punto de vista de ingeniería electrónica, ¿no? Porque uno también esto lo puede utilizar para crear circuitos no biológicos. Pero lo más importante que nos atañe a nosotros es que está polarizada, es negativa con respecto al exterior, ¿sí? Es decir, si uno midiera el interior el interior celular y el exterior celular, observaría que el interior está más negativo respecto al exterior. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque es una de las bases del potencial de acción. El potencial de acción va a ser esta especie de, habíamos dicho, de eh, como un reguero de pólvora que se va prendiendo, un fuego que se va prendiendo, pero eso es una metáfora. La idea es que en realidad lo que va pasando es que de manera muy transiente, es decir, muy imperceptible, muy corto en el tiempo, esa negatividad interna cambia, es decir, se vuelve menos negativa o se vuelve positiva por un periodo muy chiquitito de tiempo. ¿Y dónde lo hace? Una parte específica de la neurona. Y eso es el estímulo para que la parte de al lado, a su vez, también se haga menos negativa por un periodo menos de tiempo. Y eso, a su vez, el otro y 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 así. Es decir, primero la neurona es estimulada por otra neurona. ¿Sí? Si uno, a ver, voy a utilizar mis super herramientas de dibujar. Plum. Acá podemos tener otra neurona y esa neurona es la que estimula a esta y le da el primer impulso para que esta neurona se excita. Vamos a trabajar desde el punto de vista explicativo de la excitación. Pero luego, para que el impulso nervioso viaje por aquí adentro, ya no hay otra neurona que le está diciendo movelo, movelo, es la propia neurona que lo hace. ¿Y cómo? Pues bien, esto que está negativo respecto al exterior se va volviendo positivo por un periodo muy cortito de tiempo y ese volverse positivo estimula la parte de al lado y eso estimula de la parte de al lado. Ahora bien, la versión que estoy contando de esto es la versión en una neurona que no está mielinizada, es decir, que no tiene una capa de grasa, de lípidos y azúcares alrededor de ella envolviéndolo. Cuando eso sucede, cuando la neurona está mielinizada, es como si a un cable que estuviera pelado, a uno... estoy dando clase, hijo, después. Ahí va. Gracias, hijo. Esperen un segundo, quiero ver si mi hijo necesita algo. ¿No necesitas algo? Sí, Las leonas en segundo lugar me las anoté. muy bien. Lo que estaba comentando era cuando un axón fuera no mielinizado.
Si es mielinizado, a ver, ustedes esto ya lo saben, a ver, ¿cómo se da este proceso de paso de la información? Saltatoria. ¿Y qué significa saltatoria, che? Va a ser más rápida. Va a ser más rápida. Pero va a ser más rápida, ¿por qué? Porque es como si este fuera el axón y en realidad no está todo con una cinta negra que lo vamos poniendo, ¿sí? Pasando. Sino como que la cinta negra tiene unos pedacitos donde quedó sin... Yo soy muy malo para poner cinta, esa cosa. Entonces vos le ponés, pero la pusiste mal, ¿viste? La mirás y tiene una parte que te quedó sin cinta negra, otra sin cinta negra, otra sin... Bien. Esos son los famosos nodos de Ranvier. E imagine, digamos, cuando no está mielinizado, tiene que ir pasito por pasito. Tuc, 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 tuc. Cuando está mielinizado, va dándose este proceso de electricidad, de cambio eléctrico que se va dando, de que se vuelve de manera transitoria positiva o menos negativa, ese proceso se da en los nodos de Ranvier. Y entonces va como saltando de un nodo a otro. ¿Y qué se produce? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que de repente se vuelva menos negativa? Pues bien, eso que estamos viendo tiene que ver con la apertura de esos canales de sodio que estoy mostrando aquí. Es decir, hay unas compuertas físicas, hay unas compuertas físicas, unas proteínas que se cruzan de un lado del otro de la membrana y se van poniendo de espalda contra espalda y van formando unos canales físicos. Esos canales tienen un sensor. El sensor detecta cuando la neurona fue estimulada. En realidad, cuando hay una caída de electricidad, de polarización. Cuando eso pasa, el canal se abre. Y como en general hay mucho sodio afuera y el canal es regulado por voltaje y sensible al sodio, el sodio entra para adentro. Como entra para adentro, va a hacer que la neurona se ponga menos negativa. ¿Bien? Ese es el proceso. Otra pregunta que yo veo que los alumnos y las alumnas a veces les cuesta es esta idea que si la neurona tiene mucho potasio adentro y hay más sodio afuera, y de hecho también hay más cloro afuera, ¿por qué se da este fenómeno de que es negativa internamente? Bueno, porque hay un montón de aniones, de moléculas cargadas negativamente que están del lado interno. Ese es el elemento definitorio que termina de hacer que la neurona sea negativa respecto al exterior. Más allá de eso, lo que ustedes tienen que tener en mente es esta idea, que hay mucho sodio afuera, mucho potasio adentro y también mucho cloro por fuera. ¿Por qué lo del cloro puede resultar importante? Alguien que me responda eso. ¿Por qué? Piensen que el ejemplo que estoy dando yo hasta ahora es cómo pasa en una neurona que se tiene que polarizar, que hacer menos negativa ¿y para qué? Para transmitir información excitatoria. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer a la neurona más polarizada aún? Es decir, la quiero hacer a la neurona más difícil de que pase información, es decir, que esté más inhibida. Pues bien, una posibilidad es que yo meta más iones cargados negativamente. En ese caso, si tengo mucho cloro del lado de afuera y abro un canal regulado por voltaje que solamente permita pasar el cloro, pues bien, la neurona se hará aún más negativa. Esperen que hay alguien que quiere ingresar. Muy bien. Entonces, todo lo que acabamos de ver hasta ahora son las bases iónicas más duras, digamos, del potencial de acción. Este ejemplo, que varias veces lo he puesto aquí, va mostrando cómo el proceso se va dando en una partecita de la membrana y después en otro y después en otro. Fíjense que un sector de la membrana se abre y eso estimula los canales que están al lado y el último de la izquierda todavía está cerrado, ¿ven? Y ahí, como el que está al ladito se abrió, eso depolariza y el último de la izquierda se abre progresivamente. ¿Sí? Esa es la idea de que una parte de la membrana se excita y eso excita a la siguiente, y eso excita a la siguiente, y eso excita a la siguiente. Bueno, el problema de todo esto es que
si estamos en un estado tal en que la neurona no va a poder, si sigue así, excitarse de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un montón de potasio de sodio que está por dentro, la neurona está positiva. ¿Cómo hacemos ahora para retrotraer las condiciones iniciales? Bueno, por un lado se abren los canales de potasio, que son esos que están ahí, de manera tal que el potasio empieza a salir, y eso hace a la neurona nuevamente más negativa. Y también entra a jugar lo que se denomina, que siempre está jugando, la bomba de sodio y potasio, que es una especie de bomba física que va sacando iones y va metiendo iones y va contribuyendo al estado de electronegatividad. Este grafiquito que ven ahí, que a veces lo usamos para hacer preguntas, ¿por qué lo usamos para hacer preguntas? Porque es muy interesante, ¿no? El gráfico. O sea, para entender este gráfico hay que tener un entendimiento bastante importante de lo que es el potencial de acción. Esto es a lo largo del tiempo, o sea, desde que la neurona es excitada por otra neurona hasta que vuelve a su estado de polarización. Y esto es cuánto se abren o se cierran los canales. Básicamente la conductancia para unión particular, pero que a su vez depende de los canales. Entonces, fíjense, primero la neurona en el punto 1 está en estado de reposo. Cuando es excitada, empieza a depolarizarse. Ese es el proceso 2. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué se depolariza? ¿Por qué se aleja de menos, acá está en menos 70 casi, y va llegando hacia 0? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues bien, el mecanismo es que la permeabilidad para el sodio, es decir, disculpen. Un segundo, disculpen, me llaman por un tema laboral. Adrián, discúlpame, sí, sí. Un segundito más, disculpen que estoy gestionando retiro de residuos peligrosos en el Instituto de CONICET donde trabajo. Un segundo. Bueno, disculpen, pero nada, es así el trabajo. Volvemos. Lo que estábamos viendo aquí era, por un lado, el aspecto, llamémosle, fenomenológico. ¿Qué es lo que se ve? Que la neurona pasa de estar de menos 70 y pasa a estar a 20 aproximadamente. ¿Sí? En cambio, la permeabilidad, digamos, el mecanismo que explica eso es que la permeabilidad para el sodio sube. ¿Bien? Y luego
Luego, fíjense que el potencial empieza a bajar de nuevo, de llegar de estar de, ¿cuánto? 20 positivo, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Esa es la parte que teníamos que ver con que ahora la neurona tiene que volver a estar en su estado inicial. ¿Y cómo lo logra? Pues bien, la permeabilidad para el potasio sube. Y como la permeabilidad para y a su vez la del sodio, fíjense que baja, se cruzan. Como se cruzan, es como que uno le dice, che, bueno, yo ya hice lo mío, ya está, le dice el sodio, y ahora el potasio sale y empieza a hacer su trabajo. Es un juego de postas. En realidad los dos canales se activan al mismo tiempo, ahí, ¿sí? Sin embargo, se dice que los canales de potasio son más demorados, tienen una latencia mayor, como que les cuesta más entrar en acción. Por eso entran después. De hecho, hay un montón de tipos de canales de potasio, ¿no? Un montón. Pero muchos de ellos, por ejemplo, se llaman delayed rectifiers o rectificadores demorados. Fíjense que el nombre tiene un sentido. Son rectificadores del potencial de acción y demorados porque empiezan a jugar más tarde. Y varias veces pasa, el punto 5, dice periodo refractario. ¿Qué es periodo refractario? Como empiezan a funcionar tan bien todos estos procesos de la repolarización, empieza a funcionar la bomba de sodio y potasio, es como que se va de mambo, de juego, esto, y se nos pone más negativo de lo que era inicialmente la neurona. Ahora estamos, si antes estaba en menos 65, ahora casi que le estamos peleando al menos 80. Y eso hace que sea refractaria ¿a qué? A nueva estimulación. Si la empezamos a estimular de nuevo la neurona, no actúa. O viceversa, necesita más estimulación de la habitual para activarse. Lo que he dicho recientemente, esas dos cosas son los periodos refractarios absoluto y relativo. ¿Bien? Y es el punto 5. Bueno, esa sería un poco la lógica de todo lo que tiene que ver con potencial de acción. Es importante para que no se pierdan en las definiciones y en esto, que lo que estamos hablando es la base de la comunicación que se da a nivel de las neuronas entre sí. Perdón, internamente dentro de las neuronas, que luego vamos a ver que va a permitir la comunicación de las neuronas entre sí, a veces eléctricamente, pero casi siempre en forma química. Y todo esto en realidad son formas de comunicación que se producen a nivel del cuerpo. Y hay un montón de otras formas de comunicación entre las células. Las células tienen que tener formas de contactarse entre sí y decirse, che, hay que producir más glucosa, hay que hay que curar esa herida que está allá, hay que cicatrizar esa herida, levantemos la temperatura en esa parte porque aparentemente hubo una alteración alguien se cortó ahí, puede haber una infección, levantemos la temperatura en forma local. Bueno, todas esas respuestas que estoy antropomorfizando tienen comunicaciones entre ellos. ¿Hay alguien hizo una pregunta? Vamos para allá, disculpen, ¿dónde estamos? Ricardo, si me permitís, buen día. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, se han acordado de nosotros. No, quería decir simplemente que ahí en el, más allá de todas estas cosas, yo lo he entendido siempre viene esto de que, bueno, porque son multivariables, ¿no? Pero de que dentro de todo, si uno aislara y tomara el sodio y el potasio, que van a ser los que van a manejar estos potenciales de membrana, básicamente como fenómeno base, esta diferencia que, bueno, la bomba de sodio que va a actuar siempre, sodio y potasio, sí, va a crear esa diferencia de concentración, ¿no? O sea, va a estar sacando constantemente sodio y ingresando potasio en una diferencia que siempre es a favor, digamos, del sodio hacia afuera. Y que, digamos, eso va creando, eso podría llegar a un potencial de equilibrio, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones de Nernst y todas esas cosas. Pero que el tema es que en reposo la membrana es más permeable al potasio. Claro. Y hay más, porque de último los dos tienen igual valor electroquímico, pues son iones positivos de una valencia. Pero que en realidad el sodio no puede entrar o entra muy poco. No tiene viabilidad pasiva para difundir. En cambio, el potasio difunde con total tranquilidad. Entonces eso va produciendo un desequilibrio que va moviendo de ese valor negativo interno de la membrana hacia un valor positivo.
y que si llega al umbral, o si se suman, ¿no? Como son las sumaciones, produce, al llegar al umbral, ya otro fenómeno que es el disparo, ¿no? En la espiga, que era, bueno, lo que mostrabas ahí vos, ¿no? Después sí, están todos los otros, que los aniones, todo eso, pero ese fenómeno siempre me resultó como muy claro para explicar la electroquímica básica, que de hecho fue un poco las investigaciones que se hicieron iniciales para ver por qué sucedían estos movimientos eléctricos y químicos de generación y transmisión, ¿no? Bueno, me quedo con varias partes de lo que decís. Es muy interesante esto. Otra forma muy diferente de enseñarlo, que les puede interesar más a ustedes, a los alumnos, es esto de cómo se hizo para probar esto. Si bien había muchas teorías y muchos modelos, la comprobación final de esto se hizo en un enorme axón gigante de calamar, ¿sí? En un laboratorio que está en el norte de Estados Unidos, cerca de Boston. Se trabajó con un enorme axón de calamar, que lo podemos buscar eventualmente. Axón de calamar gigante. Y a ver si lo vemos. Me gustaría ver, hay fotos famosas. Ahí están trabajando con el axón, el doctor Huxley. Bueno, después lo voy a buscar más. Pero ¿qué tenían? Es un axón enorme, enorme, muy sencillo de registrar. ¿Y cómo finalmente trabajaban? Tomando de nuevo lo que dijo Manuel. Tomaban los dos iones más importantes, sodio y potasio, y aplicaban unas drogas que bloquean la transmisión de uno o de otro. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que el sodio es clave para que se dé el proceso de potencial de acción? Pues bien, si yo aplico tetratodotoxina, que es una toxina que bloquea los canales de sodio, lo que voy a lograr es que el axón quede silente, es decir, que no responda. ¿Bien? Y eso es lo que hacían, tenían el axón enorme gigante, lo tenían clampeado, es decir, tenían un registro que medía cuánto tenía el axón de ese calamar, y le metían o inhibidores de los canales de sodio, o TTX, que es otro bloqueante, pero de potasio, y de esa manera miraban eso. Eso sería otra forma también muy interesante de explicar cómo se llega a este punto que acabamos de mencionar. Bueno, Manuel, muchas gracias por el aporte, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Bueno, quiero dejar bien en claro esto. Sí, por favor. ¿Se me escucha? Perfecto. Yo, quiero entender si me quedó bien claro el tema del potencial de acción. Sí. Y quiero que me corrija. Nosotros tenemos la neurona, está el soma, está ingresando sodio. Cuando cuando hay cierta cantidad de sodio para que haga el potencial de acción, pasa por el axón, y en cada nodo de Ranvier hay un potencial de acción también, o hay una estimulación. La palabra potencial de acción, en realidad, lo que hace referencia es a un paso de información, llamémosle, pero en realidad, ¿cuál es el paso de información? El paso de información es que la neurona antes estaba negativa internamente y ahora pasa a estar positiva. Es eso, y que es como, imagínense un dominó, ¿sí? Sí. Un dominó es eso, ese es el, digamos, y el que... Vamos con este ejemplo que me parece interesante. La pieza de dominó puede estar en dos estados. Sí. O está parada o está acostada. ¿Estoy claro? Sí. La neurona puede estar negativa o puede estar positiva. Cuando la primera pieza de dominó cae, pasa de estar en un estado a otro. Y ese estado estimula la piecita que está al lado, y esa es la que está al lado. Y ese es el potencial de acción. No es que hay un potencial, digamos, no, el potencial de acción es eso. ¿Sí? Es el cambio que se va dando. Y en realidad, ¿cómo hago yo para que la piecita se caiga? Es decir, para que pase de negativo a positivo. Pues abro unos canales de sodio que son sensibles a voltaje. ¿Bien? Que son sensibles a voltaje, quiere decir que están sensando cuán negativo o positivo, cuál es el estado eléctrico de la partecita de la membrana de la neurona que está al lado de ellos, ¿sí? Bien. ¿Sí? Entonces está el canal ahí, está el canal, y siente que de repente, entre comillas, está registrando la actividad eléctrica que está al lado, y de repente lo que era muy negativo está más positivo, ¿sí?
Sí. Como está más positivo, se abre. Y como se abre, su parte de la membrana también se vuelve más positiva. Y eso a su vez, ¿qué hace? Estimula la partecita que está del canal que está al lado, y eso es lo que está al lado, y eso es lo que está al lado. Eso es el potencial de acción, no es otra cosa más que eso, ¿se entiende? No es que hay un supraproceso arriba de eso que se llama potencial de acción. Lo que acabamos de describir es potencial de acción. Una buena pregunta es, bueno, ¿cómo empieza esto? ¿Me entiendes? ¿Cuál es? Sí. En la del dominó, ¿cómo empieza un dominó para alargar? Bueno, alguien le pega un golpe a la primera pieza, ¿verdad? La primera pieza en este caso es una estimulación recibida por una neurona que está adelante, corriente arriba, ¿sí? Una o varias. Manuel dijo sumación. ¿Qué quiere decir eso? Uno lo puede hacer muy pedagógico esto y poner un dibujito de dos neuronas que se relacionan entre sí, ¿sí? Ahora bien, en realidad una neurona recibe estimulación de muchísimas más neuronas y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo un montón, una, otra, algunas son de excitación y otras de inhibición. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen estas sumaciones temporales y espaciales, ¿sí? Que finalmente terminan determinando si la neurona se depolariza o no e inicia el proceso de dominó que le acabo de mencionar. Sí. Coméntenme qué parte le quedó más clara, qué parte no. En general, la duda que usted tuvo... Sí, dígame, por favor. No, otra pregunta era que a medida que iba ingresando el sodio, hace el potencial de acción, todo este tiempo va trabajando la bomba, ¿cierto? Bueno. De sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien. Obviamente en algunos momentos es más importante que en otros, ¿no? Cuando se transmite las... Disculpe. No, dígame, perdóneme usted. Cuando, no sé si está bien las palabras que estoy usando, cuando se transmite la señal, cuando ya pasa el umbral, hace el potencial de acción, se transmite la señal por el axón, en cada nodo de Rambier, ¿qué sucede? O sea, ¿puede haber algo que estimule más la neurona o si sigue ingresando más sodio? Lo del nodo Rambier, usted piénselo como un agregado que tiene la neurona para mejorar la transmisión, de manera tal de que ahora todos estos procesos no se dan en todo el recorrido de la neurona, sino simplemente en los sectores en los cuales no está cubierto por mielina, que se llaman nodo de Rambier. ¿Bien? Y de ahí el impulso eléctrico se transmite al próximo nodo. Pero no es más que eso, digamos, no es que hay algo que es solamente eso. El nodo de Rambier es una forma de darle mayor y también mayor conductancia, porque obviamente todo esto no es como perfecto, ¿no? La electricidad se va perdiendo, se va para un lado, se va para el otro, pero si yo a eso le pongo, al igual que un cable, una cinta, voy a mejorar la conductancia. O sea, el nodo Rambier es eso, una mejora del sistema, pero no un agregado específico. Bien. Y otra consulta. Cuando se repolariza la neurona, porque está perdiendo esa intensidad, ocurre cuando ya se hace la sinapsis, cuando llega el potencial de acción para que se empiece a hacer la sinapsis con otra neurona, o antes. La verdad no me queda bien claro en qué momento la verdad que polariza en la neurona. Sí. No soy un súper especialista en esto, nunca hice patch clamp, pero estoy, digamos, lo que entiendo que es inmediato. O sea, cada vez que una parte de la neurona se depolariza, a los 0,5 milisegundos se abren los canales de potasio, y los canales de potasio, como hay mucho potasio por dentro y como bien dijo Manuel, va a empezar a salir el potasio para afuera y de esa manera otra vez la neurona empieza a estar en negatividad. Obviamente ahí el problema es que están intercambiados los iones, que hay mucho sodio por dentro, entonces ahí la bomba de sodio y potasio empieza a trabajar, empieza a ser muy relevante para sacar ese sodio que estaba adentro afuera también. Pero quiero decir, al segundo que la pieza de dominó, en realidad al medio, a los 0,5 milisegundos que la pieza de dominó se cayó, ¿sí? Ya se abren los canales de potasio y empieza a volver a repolarizarse. Perfecto. Aún es todo muy rápido, pero imagínese que la parte final del axón todavía está pasando el potencial de acción, entre comillas. ¿Sí?
la parte inicial ya está repolarizándose. Ah, perfecto, era mi duda. Gracias, profe. No, gracias a usted. Bueno, ¿comentarios, dudas por este tema? Bueno. Otro elemento así también más macro que quiero que tengan es esta idea que lo que están viendo no es algo en el vacío, algo que no tiene nada que ver con el funcionamiento, o sea, obviamente tiene que ver con el funcionamiento, pero ¿cuál es la relación con la conducta, la cognición, los procesos mentales, la psicopatología? Bueno, lo que están viendo son formas de comunicación entre neuronas. Una de las tantas formas de comunicación que tenemos en el cuerpo humano. Otra forma de comunicación muy conocida por todos es la comunicación de tipo hormonal. Es la comunicación de tipo hormonal, ¿sí? Obviamente la comunicación de tipo hormonal se da de una manera mucho más larga, ¿no? Mucho más larga que la comunicación de tipo sináptica. Y a su vez la comunicación de tipo sináptica es un poco más larga que la sinapsis de tipo eléctrica. Sin embargo, todas estas son formas de comunicación entre células. ¿Perfecto? Y hay otras también, ¿no? También hay comunicación a partir de moléculas gaseosas, como es el tipo del óxido nítrico, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, otro día vamos a ver el tema de las hormonas, que no es el momento. Párrafo aparte, tenemos que ver ahora qué es lo que sucede cuando llega este cambio de polaridad al final de la neurona. Cómo ahora se da la comunicación con la otra neurona. Y ahí tenemos dos grandes opciones. Una de esas opciones son las sinapsis de tipo eléctrica. La forma más fácil de entender la sinapsis de tipo eléctrica es que es una comunicación, digamos, no hay transducción de información. ¿Qué es transducción? Es el cambio de un tipo de energía a otra. Es decir, hasta acá viene la corriente eléctrica, entendida como este cambio transiente y muy rápido de negatividad a positividad. Pues bien, esta corriente eléctrica en una sinapsis de tipo eléctrica pasa en forma directa a la otra neurona. ¿De qué manera? A través de esta suerte de capuchones, digamos, ¿sí? De huecos, de tubos huecos que se meten por un lado como si fuera una pieza de Lego, que se mete, a ver, mi hijo debe tener piezas de Lego por acá, que se mete por un lado en una pieza, siendo esa pieza una neurona, y por el otro lado en la otra. Esas piezas de Lego, esos capuchones, son denominadas conexones. ¿Qué son los conexones? Son un conjunto de proteínas y que a su vez están formados ¿por qué? Por pequeñas conexinas, que son estas que están viendo ahí. Y si ustedes se fijan, tienen la misma estructura que los canales que están en la membrana y que permiten la entrada de sodio y de potasio. Obviamente, uno dice, ¿por qué es así? Me confunde un poco. Bueno, no tengo una respuesta clara de por qué son tan parecidos, pero la lógica es que a lo largo de la evolución se han utilizado estrategias similares para responder preguntas diferentes. Si tengo que transportar información de una neurona a otra en forma directa, pues bien, utilizo la misma estructura de canal proteico que utilizo para el caso de los canales iónicos de tipo de ligando que hay en la neurona. Este tipo de reutilización de respuestas de arquitectura son muy comunes a nivel en la evolución. ¿Sí? Bueno, ¿y qué características nos provee tener una comunicación directa? Primero esto, son muy rápidas, obviamente, porque no hay que hacer nada, o sea, la información pasa de un lado para el otro. El problema es que yo no puedo amplificar la señal. ¿Qué quiere decir esto de amplificar la señal? Vamos a poner un valor. Si la señal tiene un valor de 10, o sea, un volumen de 10, en la presináptica, en la postsináptica también va a tener un volumen de 10. O sea, no tengo posibilidad. Lo que recibo, lo que mando es lo que recibo. No hay posibilidad de cambio. No hay una oficina al medio. Es como si, por ejemplo, yo trabajo acá, yo estoy en la municipalidad de Villa María, y yo soy un productor de contenido de la municipalidad, ¿sí? Y la municipalidad dice, hicimos 10 cuadras nuevas de pavimento. Esa es la gacetilla de prensa.
En una sinapsis eléctrica, la gacetilla de prensa pasa tal cual es, de la presináptica a lo que sería la posináptica, a un diario donde se publica eso. No hay ningún cambio en la información. Vamos a ver en la sinapsis de tipo química que yo tengo posibilidades de modificar, de cambiar esa información. Yo, en el ejemplo burdo que estoy dando, entre la producción de la información de se hicieron 10 cuadras de pavimento, habría capacidad de hacer pasos intermedios y yo ahí le agrego información, le digo en qué barrios están, qué tipo de pavimento es, cómo eso agrega a la movilidad del barrio, es decir, hay posibilidad de meterle valor agregado a esa información. Eso no pasa en esta sinapsis de tipo eléctrica. Eso quiere decir que no se puede amplificar la señal. Sin embargo, y estos son los gráficos que ustedes tienen en el libro, digamos, son muy interesantes en el sentido de que podemos coordinar muy rápidamente grupos de neuronas entre sí para que actúen cuando una tiene una espiga, es decir, cuando una tiene un potencial eléctrico, un potencial de acción, la otra también lo tiene. Y siempre, no falla. Si hay una, es la otra. Si hay una, es la otra. Si hay una, es la otra. Si hay una... Acá hay una fallita, ¿ven? Ahí una no tuvo todavía, no le pegó la espiga, pero si no, la otra sí lo tuvo. Pero en general están siempre apareadas. Eso es muy importante para acciones que siempre tienen que realizarse, que son importantes para la supervivencia, entre otros elementos. Bueno, todo esto es muy diferente de la sinapsis de tipo eléctrica. En la sinapsis de tipo eléctrica hay lo que se llama una transducción de información. Es decir, la información que venía en forma eléctrica ahora pasa a otra forma de energía que es la información de tipo química. Esa información de tipo química es mucho más complicado. La desventaja de esto es que, bueno, yo antes para describir la sinapsis eléctrica hablé de la conexina, el conexón y para de contar, no dije más nada. Bueno, acá hay chiquichientos conceptos añadidos más. Eso nos provee mucha capacidad de amplificar, modificar la información, agregarle, reciclar parte de un montón de magia por dentro, digamos. En el ejemplo, un montón de posibilidades de hacer esta gacetilla de prensa tan sencilla del pavimento, mucha más compleja. ¿Sí? El problema de todo esto es que cuando hay muchas cosas, puede fallar. Hay muchas más posibilidades de que pueda fallar, hay mucho más riesgo de que alguna cosa no funcione o que funcione como nosotros no querríamos. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, comentarios? Profe, yo tengo una duda. Sí. Usted dijo que cuando usted explicó sinapsis eléctrica, ¿sí? Dijo que se utilizaba para procesos que no pueden fallar y tienen que ser muy rápidos. Y usted dio el ejemplo de la contracción muscular. Creo que fue usted que lo explicó. ¿Qué pasa cuando hay un... No, perdón, eso, ojo, la contracción de un músculo, Ajá. hasta donde yo sé, Sí. nunca se guía por una sinapsis eléctrica, sino por sinapsis química, particularmente aquellas asociadas a la placa neuromuscular en las cuales participa acetilcolina. Ah, está. No, entonces, no, mi duda entonces era otra. Creo entender de dónde viene la confusión. Cuando vos lees el libro, Ajá. o no sé si el libro lo dice, pero el ejemplo prototípico de sinapsis de tipo eléctrica son en algunos organismos, entre comillas, evolutivamente más primitivos. Una discusión acerca de nombrar así, pero ponele un cangrejo, ¿sí? Un cangrejo que va caminando por la playa, algunas conductas de tipo de escape en moluscos, etcétera, en los cuales tienen que, frente a ciertos estímulos que señalizan peligro, un ejemplo prototípico que siempre pongo yo es un cangrejo que de repente está en la playa buscando comida y de repente por encima de él pasa algo que hace que el día que está soleado sea nublado, ¿sí? Eso podría ser una nube, pero también podría ser un predador. Pues bien, dependiendo de ciertas características del estímulo, cuán cerca lo percibe, etcétera, eso dispara una respuesta de escape. Si el cangrejo está yendo para el este, va a hacer un giro, va a dar media vuelta y va a empezar a ir para el oeste en forma lo más rápido que pueda, ¿sí? La parte inicial de ese circuito está mediado por sinapsis eléctrica. ¿Bien? Yo lo entendía así, esa Lo que no quiere decir que los músculos se muevan por señal. Sí, Manuel. Sí, no, decía que también, claro, o sea, complementando un poquito, también puede darse confusión
porque ahí en el PARPS menciona en un par de ocasiones, y otros libros también, experimentos que se han hecho con músculos, con las ratitas, ¿no? Con las patitas de rana que se colgaban, ¿no? Galvani, ¿no? Que hacía y que en realidad al estimular en determinados puntos claves, el músculo se contrae, pero no porque esté mediado por terminaciones eléctricas, sino porque ahí se estimula el músculo y libera acetilcolina. O sea, digamos, a lo mejor eso también puede prestar confusión como si fuera una terminación eléctrica la que está produciendo la contracción. Digamos, creo, otra forma también de agregarle un poco de eso de info a la pregunta es, cuando vos ves una respuesta, ya vamos Gustavo, ¿no? Termino esto y te paso contigo. Cuando uno ve una respuesta compleja, en este caso una respuesta de escape, los circuitos son múltiples, o sea, larga desde la detección del estímulo, en este caso el estímulo visual. También hay elementos de memoria y de aprendizaje, ¿sí? Y en última instancia tenés al medio la respuesta de escape que es muscular, pero en el medio tenés un montón de elementos. Uno de estos elementos probablemente sean a nivel de lo que serían en mamíferos el tallo, ¿sí? La parte más inferior, ahí tenés, ahí hay respuestas de sinapsis de tipo eléctrica. Pero bueno, el punto más importante es el concepto general de ¿para qué sirve la sinapsis eléctrica? Para actividades en las cuales no necesites aprendizaje, siempre las tengas que hacer de manera igual, y sea muy importante que cada vez que lo hagas funcione, ¿sí? Porque si no funcionara, en este caso el cangrejo, te come el predador. Gustavo, adelante. Sí, no, en el organismo humano existen sinapsis eléctricas en el músculo cardíaco, en los miocardiocitos. Los miocardiocitos tienen entre las células interdigitaciones y entre las interdigitaciones aparecen nexus. Es por eso que el músculo cardíaco, no el esquelético ni el liso, se puede contraer como un sinsitio, o sea, se puede contraer, estimula una célula y todo el músculo cardíaco se contrae, justamente por este pasaje de corriente eléctrica a través de los nexus, que están formados por los conexones y las conexinas. O sea, de que existe contracción muscular a partir de nexus en el músculo cardíaco. Te hago otra pregunta, Gustavo. Lo que estás describiendo me recuerda también... ¿se entendió lo que dijo Gustavo? Porque es muy interesante, ¿sí? O sea, tenés esta especie de, llamémosle, círculo de transmisión de información a nivel de músculo cardíaco que no necesito explicar que tiene la lógica, lo del cangrejo y todo lo otro. No puedo decir, a ver, ¿me funcionará el corazón? Bueno, no, tiene que funcionar. Te hago una pregunta, Gustavo. Esto que me decís me recuerda... Simplemente agregar esto, profe. Es por eso que cuando llega la sangre al corazón, el ventrículo, la aurícula, etcétera, se tienen que contraer todo al mismo tiempo, porque si no se produce una patología que es la fibrilación auricular y ventricular. O sea, cada fibra se contraería independientemente. Lo que permite que el músculo cardíaco, el ventrículo, expulse la sangre todo al mismo tiempo, es justamente este pasaje veloz de los impulsos nerviosos por los conexones de una célula a otra. Te hago otra pregunta, sí, clarísimo, muy bueno. La organización que me describís ahí me recuerda la organización de ciertos neuronas, ciertos circuitos de marcapasos que hay a nivel del tronco cerebral para la modulación de la respiración, por ejemplo. Sí. ¿No? Y de la masticación también. Pero no estoy seguro de que esos sean también asociados a sinapsis eléctrica. No, pero la respiración es básicamente un proceso automático que tiene lugar en una descarga continua a nivel de protuberancia y bulbo. Claro. Cuando la respiración, con el acto respiratorio, se vuelve pensado, porque uno puede, digamos, hacer una introspección sobre el propio acto respiratorio, o se vuelve voluntario, por ejemplo, en una crisis asmática, entonces los impulsos nerviosos descargan de la corteza cerebral, ya no descargan desde la protuberancia y el bulbo. Pero normalmente la respiración es automática, o sea, no necesitamos ni pensar ni poner voluntad para respirar. Y allí los impulsos nerviosos son subcorticales. Pero ahí perdón. Sí, justamente todos los núcleos protuberanciales y bulbares tienen una alta cantidad de sinapsis eléctricas. Sí, tiene una alta cantidad de sinapsis eléctrica, tanto así el núcleo del tracto solitario, por ejemplo, que va a manejar desde respiración hasta marcapasos eléctricos,
cardíaco, sí. Sí, sí, vos recién lo mencionaste, Ricardo. O sea que O sea, estoy seguro, o sea, cuando vos lees la descripción de esos marcapasos, como le llaman, te da la idea de que debería haber algo de sinapsis eléctrica. no, está lleno. Al mismo tiempo, hay mucho químico también ahí, o sea, vos No, el no, sí, tracto solitario lo podés bloquear también por dopamina. Pero entre las interneuronas, en todo lo que es tronco encefálico y sobre todo sustancia reticular y esos tractos así que son a lo largo, ¿no? Hay muchísima, digamos, no es tanta en proporción a la otra, pero hay mucha sinapsis eléctrica, por supuesto, mucha sinapsis eléctrica, sí. Bueno, dicho sea esto, muchas gracias a los dos por los aportes. Vamos a pasar a la segunda parte de esto, de la parte de... Voy a moverme ahora a conceptos más macros, ¿sí? De los que es importante de que no se olviden nunca, ¿no? Otra pregunta que muchas veces a los alumnos les cuesta es ¿cuáles son los iones que participan en esta parte del proceso? ¿Sí? Si bien sodio, potasio y cloro pueden ser relevantes para la polarización y depolarización, en este caso los canales dependientes de voltaje que permiten la parte última de la transducción, es decir, de la parte eléctrica a la parte química, es como dicen acá los canales de potasio, perdón, disculpen, de calcio, ¿sí? Los canales de calcio están situados en una parte que responde a la relevancia funcional del proceso, no están situados arriba en el soma donde empieza esto, o sea, en realidad hay por todos lados, ¿no? Pero estos puntuales que ven ahí, los que tienen el rol que cumplen es abrirse cuando llega un potencial de acción. ¿Y eso qué hace? El calcio, no sé por qué estoy diciendo sodio, el calcio algunos lo tratan como un neurotransmisor más, de hecho, el calcio. No lo es puntualmente, pero ¿por qué lo tratan como? Bueno, porque es un mensajero químico por excelencia. Es tan mensajero químico que acá, una de las tantas proteínas que tenemos en una vesícula sináptica está sensando la presencia de calcio en este espacio, ¿sí? En el botón terminal. Cuando esa cantidad de calcio pasa a cierto umbral, la vesícula que está aquí empieza a moverse hacia la parte más distal, hacia la parte más terminal del axón. Se empieza a doquear, como van a ver a veces en el libro, a encallar, ¿sí? Y cuando se encalla, empieza este proceso de fusión, por el cual, a partir de lo que van a encontrar la palabra exocitosis, que no es más que eso, digamos. Porque si uno se pregunta, bueno, la vesícula sináptica, ¿qué tiene? Tiene adentro neurotransmisor, moléculas de neurotransmisor. Y la bolsa que lo contiene, ¿de qué está hecho? Pues de la misma membrana, de la misma doble membrana que forma el terminal. Por lo tanto, si se funde la bolsa que contiene esto a esta parte, pues bien, el neurotransmisor no va a tener otro lugar donde ir que meterse para adentro. Hay muchos más elementos dando vuelta aquí adentro. Todo este proceso requiere energía, por ejemplo, por lo cual van a encontrar mitocondrias aquí también dando vuelta. Van a encontrar también lisosomas, en fin, un conjunto de células de apoyo, perdón, de organelas de apoyo a todo este proceso. Muchos también de la construcción final del neurotransmisor se realiza directamente aquí. El precursor del neurotransmisor llega hasta aquí y aquí hay algunas enzimas que son las encargadas de producir la versión final del neurotransmisor o, por ejemplo, en transmisores como por ejemplo, los opiáceos de tipo que se asocian al receptor kappa, lo que llega es la preprodinorfina, ¿sí? Un largo péptido, preprodinorfina. Pues bien, ahí hay otras enzimas que lo van cortando, que van sacándole el pre y el pro y se transforma en algo que se llama dinorfina, que es finalmente el neurotransmisor en puntual. Bien, entonces, fíjense que he nombrado una docena de conceptos, mientras tanto en la sinapsis eléctrica habíamos nombrado 2 o 3. Todos estos procesos finalmente sirven a ¿qué? A que el neurotransmisor caiga, entre comillas, aquí adentro. Y cuando cae, es la otra parte del proceso que son los destinos de la neurotransmisión. ¿Cuáles son los destinos de la neurotransmisión? El prototípico es que
esa llave que es el neurotransmisor se conecte con una cerradura que es una proteína específica que lo va a reconocer y a su vez va a abrir canales iónicos en la neurona postsináptica. Y acá es como que volvemos al inicio, o sea, se inicia el potencial de acción. Lo que estamos viendo, en referencia a lo que dijo una de las compañeras, es la primera pieza del dominó, el primer dominó que se cae. Si este neurotransmisor abre un canal iónico asociado a sodio, ¿qué va a pasar? El sodio entra, se hace menos negativo, etc. Recuerden que esto es pedagógico, no es una molécula de neurotransmisor que se pega a una proteína receptora que se abre un canal iónico. Son miles, algunas excitan, otras inhiben, y se da un proceso de sumación algebraica. Pero a fines pedagógicos lo pueden pensar como uno. Ese es el camino prototípico. El otro también puede ser que se pierda, que se difunda, ¿sí? Obviamente. También puede ser recaptado por la glía o recaptado por la propia neurona y reciclado. O también puede ser eliminado por unas especies de tijeras, unas tijeras que destruyen el neurotransmisor. ¿Para qué? Para evitar que siga actuando. ¿Por qué? Porque se necesita que solamente actúe en un momento determinado. Esto es típico de algunos de algunos neurotransmisores como la acetilcolina, que son destruidos por la acetilcolinesterasa. Y todo esto que ven aquí puede ser utilizado para modularlo. Y a veces lo modulamos nosotros, los humanos, utilizando drogas recreativas, terapéuticas, farmacológicas, legales o ilegales, de diverso tipo y color, o también puede ser modulado por la patología. Es decir, cuando las cosas fallan, esto se modula para el lado del desbalance, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo alguna rara afección que impide que genere las proteínas receptoras para, o mejor dicho, las proteínas receptoras que están aquí esperando ser activadas por la acetilcolina se me empiezan a degenerar, pues bien, voy a tener algún tipo de distrofia muscular, porque el músculo no va a poder trabajar y a su vez el músculo va a empezar a languidecer y morirse, ¿sí? Eso es una posibilidad. Pero ustedes imagínense todas las posibilidades habidas y por haber. Yo puedo, por ejemplo, hacer que se genere más neurotransmisor y que por lo tanto se genere, cada vez que llegue el calcio, haya más bolsas de neurotransmisor y se largue más para ahí. Así trabajan algunas drogas que facilitan la transmisión dopaminérgica, tal es el caso de anfetamina y cocaína, si bien cada una tiene un mecanismo levemente diferente. De la misma manera, yo puedo hacer que el canal, que cuando se pegue el neurotransmisor al receptor, el canal iónico quede abierto más tiempo o se abra más veces. Si antes por cada molécula que se le pegaba al receptor, el canal se abría, llamémosle, una vez cada 10 segundos, yo puedo hacer que se abra 5 veces cada 10 segundos. Esos mecanismos de acción que acabo de nombrar son los generados por las benzodiazepinas, por los barbitúricos, que aumentan la funcionalidad, en este caso, del canal de cloro. Entonces, todo un mundo de posibilidades que se abre a partir de esto. Bueno, ¿consultas hasta aquí? ¿Comentarios? Manuel, Gustavo, que han estado muy activos, si quieren agregar algo de esto. No, quería, con respecto al potencial de acción, en realidad cuando uno ve las figuras, digamos, que sube, que baja, digamos, el potencial de acción, que entra el sodio, en realidad habría que pensarlo a nivel neuronal. O sea, el cuerpo de la neurona sí recibe múltiples sinapsis, y esas sinapsis pueden ser excitatorias, inhibitorias, según el tipo de neurotransmisor, y en esa membrana se va produciendo entrada de sodio, entrada de cloro, entrada de calcio, y todo eso va generando una suma algebraica. Cuando el ingreso de sodio, el calcio también puede ser un despolarizante de la membrana, llega a una zona del cuerpo que se llama cono axónico. El cono axónico es la parte del cuerpo donde se genera el axón. Es allí donde se desencadena biológicamente el potencial de acción. Porque cuando hablamos de potencial de acción, nos estamos refiriendo al axón. No hay potencial de acción en la membrana del cuerpo. Pero la suma de todo eso, ya sea que ingresen elementos más inhibitorios, como el cloro,
o sodio o calcio, o se retenga potasio, que es otro modo menos frecuente, pero también de generar potencial de acción, o sea, no pueda salir de la célula, va a hacer que finalmente la suma algebraica, lo que llega finalmente de más o de menos al cono axónico, o sea, la zona del cuerpo donde se emite el axón, se genere o no el potencial de acción. Y eso es lo que se llama la ley del todo nada o ley de Bowditch. O sea, manda el potencial de acción o no manda nada porque la neurona tiene una respuesta de carácter binario. Y no hay más. O sea, manda o no manda nada. Y una Entonces, vez que se dispara, ya está, o sea, ya tampoco hay vuelta. exacto. Muy bien. Y el disparo es según un mecanismo de retroalimentación positivo. Justamente cuando empieza a dispararse, sigue hasta el final. Puede ser continuo, como se decía recién, o puede ser saltatorio con los nódulos de Rambier y la esfingomielina, lo que lo rodea. Pero ese es el punto, porque si no, puede quedar simplemente en la pantalla de un osciloscopio, donde la curvita sube o baja, pero después hay que bajarlo a la neurona, porque todos esos mecanismos que vemos en el osciloscopio están en la neurona. Y el potencial de acción es un acto, un proceso que se da en el axón, no en el resto de la neurona. Bueno, eso quería decir. Perfecto. Bueno, el resto de los compañeros y compañeras, dudas, consultas, si no vamos a pasar a ver algo de corteza, que quería dar algunos conceptos generales también, para que los vayan guardando. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. Alguien escribió aquí. Solamente buenos días. Vamos a ir a la parte de corteza. Y de nuevo mi idea va a ser mostrar algunos elementos generales y puntos que no quiero que se olviden, digamos, de corteza. Primer punto que no quiero que se olviden de la parte de corteza es este tema acerca de cómo se genera, ¿no? La corteza o el telencéfalo no es sino una de las diferentes partes, esperen que compartan. Es decir, uno puede estudiar esto como, bueno, voy a ver las diferentes partes del cerebro, de la corteza, el lóbulo frontal, la otra parte. Recuerden siempre estudiarlo en términos de la ontogenia, ¿no? De todo el proceso de formación del huevo y cigoto, la formación de las diferentes, digamos, cómo ese huevo cigoto, que en este momento era indiferenciado, es decir, cada célula era exactamente igual a la anterior. Y ahí hay algunos elementos interesantes también para ir como guardando y anotando, ¿no? Al principio, obviamente, el huevo cigoto está formado por la unión de dos, de óvulo y espermatozoide. Y fíjense que de a poco, cuando se da este proceso de clivaje, empieza a haber cada vez más células. Primero hay 2, después hay 4, 16, 64 y así. Pero cuando uno mira cada célula es igual a la otra. Y de repente empiezan a darse 3 tejidos diferentes, endodermo, ectodermo y mesodermo. Eso que parece una tontera tiene una implicancia muy clara. Al principio, cada célula tiene la tarea de dividirse en otra exactamente igual. Es decir, la expresión génica, el librito que van mirando para reproducirse, le dice, tenés que reproducirte en otra exactamente igual. Acá hay un momento en el que se activa una señal de ahora hay que empezar a diferenciarse. Cuando ustedes leen diferenciación, bueno, en este caso diferenciación neuronal, tiene que ver con eso. O sea, la próxima neurona que se duplica ya tiene la orden de ser diferente. Eso es un proceso muy interesante y que tiene que ver con los procesos de expresión génica. Cada célula tiene en sí misma la capacidad para producir cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Puede producir un hígado si quisiera, digamos, y esa es la base de algunas patologías, ¿sí? Pero entonces, el punto importante aquí es que cuando se da el proceso o paralelamente al proceso de gastrulación, aproximadamente en la rata, eso es el día 8 de 22, se da ese proceso de diferenciación en 3 tejidos diferentes. Recordemos que el cerebro, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, sale del lado del ectodermo y se empiezan a dar este tipo de abultamientos. Es decir, de a poco, los abultamientos, ¿qué es?
el crecimiento de nuevas neuronas, es decir, va a haber un proceso de producción de nuevas neuronas. ¿Para qué? Para ir generando todos los órganos, no todos los órganos, todas las partes del sistema nervioso que luego nosotros vamos a estudiar. El tallo, el tálamo, todo eso surge de este proceso. La parte más craneal, es decir, la parte más de arriba, ya entre comillas, esta del prosencéfalo, es la que a su vez se divide entre el encéfalo y el diencéfalo, y es esa la que nos permite luego los procesos más cognitivos, entre comillas, si puede decirse eso. Y ahí encontramos el telencéfalo o la corteza cerebral. Y puede parecer, yo lo repito muchas veces esto, pero ¿por qué se forman los surcos, las circunvoluciones? Pues bien, en nuestra especie en particular se hace tan grande, y en muchas otras se hace tan grande esta parte del cerebro que ya no entra en la cabeza y por lo tanto, como si fuera una especie de trapo viejo, hay que ir como estrujándolo y así se forman todos estos accidentes. Este proceso, por lo tanto, es importante entenderlo de esta manera, ¿no? Porque si uno dice, bueno, descríbame la ontogenia del sistema nervioso, y alguien me responde, el telencéfalo, las 3 vesículas, las 5 vesículas, y uno como docente puede estar interesado en el conocimiento de esos conceptos, pero más bien en entender eso, digamos, o sea, ¿qué es el metencéfalo y el milencéfalo? Que bueno, es básicamente una parte del sistema nervioso que es la que se encarga de hacer la conexión entre esa parte que nos quedó más arriba, entre esa alfombra toda arrugada, que es el telencéfalo, que nos quedó más arriba, que es desde donde empieza el proceso, digamos, los procesos motores y donde llegan las recepciones sensoriales, y metencéfalo y mielencéfalo finalmente van a ser los que nos conecten esto con la médula espinal. Bien. Es decir, presentarlo de una manera razonada, más interesante a fines de una comprensión. Lo otro interesante que habíamos comentado era finalmente cómo se formaban las capas de la corteza cerebral. Las cortezas cerebrales en general, la de los humanos, tienen 5 capas. ¿Por qué se forman esas 5 capas? Y el proceso tiene que ver con esta especie de migración que se va a producir, con esta migración por los cuales las neuronas van viajando a partir de estos andamios que provee la glía radial, y hay semáforos, hay proteínas que van señalando a dónde deben, digamos, como si fueran guías, van señalando hacia qué partes tienen que moverse, hacia qué partes no, y a su vez las propias células poseen, de la misma manera que hablábamos en el caso de cómo se van dividiendo las neuronas durante el proceso inicial, van internamente, ya hay una interacción entre las sustancias que le van diciendo hacia dónde ir y así cómo dividirse, y su propio código genético. Y de todo eso se deriva esta idea de las columnas, de las láminas de la corteza. Láminas o, ¿cuál es la otra palabra para lámina? Capa. Lámina o capas de la corteza cerebral, ¿sí? 6 capas en este caso, 5, 6 capas, hay partes también con menos capas. Ese es todo un elemento importante. Y lo otro es que, bueno, no solamente las neuronas van a, digamos, la arquitectura de la corteza responde a la funcionalidad. ¿Por qué hay partes donde una capa es más gruesa que otra? ¿Por qué? Bueno, porque esa parte de la corteza se dedica a algo para lo cual esa parte de esa capa ha crecido más. O viceversa, digamos. La idea es que la funcionalidad se relaciona con la estructura. Esa es la idea de las cortezas homotípicas y heterotípicas. ¿Cuáles son las cortezas heterotípicas? Bueno, son aquellas donde alguna parte de esas 6 capas es más grande que la otra. Por ejemplo, típicamente, si tomamos la cisura de Rolando y nos vamos para la parte más posterior, toda esa primera partecita que estamos viendo aquí, a ver que alguien comente, ¿cuál es la funcionalidad de toda esa bandita que estoy mostrando ahí? ¿Cómo se llama y qué función cumple? La circunvolución parietal posterior, la circunvolución Postrolándica. La postrolándica, Senso-percepción. ascendente, ¿qué función cumple? Senso-percepción. Senso-percepción. Y
Y digamos, si yo, por ejemplo, si yo estimulo el dedo gordo del pie, lo más probable es que esta partecita que está acá sea la responsable de recibir esa estimulación. Y haya partes específicas en cada una de esta bandita que esté recibiendo información de una parte del cuerpo. Esa es la idea del denominado homúnculo sensorial, que bueno, creía que lo tenía más cerca acá. ¿Bien? Pero lo más importante es que hay un mapa sensorial de nuestro cuerpo aquí. No es que, por ejemplo, un axón o una vía que va trayendo información sensorial de un dedo cae acá y otra vía que trae información del mismo dedo, pero unos centímetros más arriba o más abajo, cae acá. Lo más probable es que esas dos estén muy cerquita y viceversa. Y de la misma manera con toda la otra organización. Es decir, que tenemos un mapa neural del cuerpo humano en este sector. Viceversa, en la prerolándica o en la corteza, en la circunvolución motora ascendente, es decir, en la vecinita que está de este lado, tenemos lo mismo, pero en relación a la parte motora. Si yo quiero iniciar el movimiento de mi dedo gordo, lo voy a tener en una parte determinada de esto. Si mal no recuerdo, también en la parte inferior. Pero no importa eso, en una parte determinada. Si yo quiero iniciar el movimiento del otro dedo, lo voy a tener aquí. Y así sucesivamente. Es decir, el cerebro en esas dos partes está organizado para recibir información sensorial, para iniciar los procesos de actividad motora y está organizado tópicamente. Hay una organización neural que remeda la organización de nuestro cuerpo. Y obviamente, o sea, si yo en este caso, esta parte está especializada en mandar información motora, ¿para qué quiero que la parte de la corteza dedicada a recibir información sensorial sea muy grande? No estaría haciendo nada. Por lo tanto, en esta parte de corteza heterotípica no tengo casi capa 4. La capa 4, si la veo acá, fíjense, si yo saco una columna de aquí y la tiño para ver la arquitectura de las neuronas, la capa 4 es muy, muy, muy finita. En cambio, si yo me muevo a la parte de atrás y me fijo cómo es la capa 4, por ejemplo, en el lóbulo occipital, que está casi exclusivamente dedicado a la visión, fíjense que la capa 4 es muy grandota. Bien. En cambio, la capa 3, que aquí era muy grandota, acá es mucho más chiquitita. Esas son la diferencialidad que vemos en la corteza. Responde a la funcionalidad. Corteza, mejor dicho, anatomía y función vienen de la mano en este caso en particular. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Otro elemento que les quiero mostrar es que lo que estamos viendo en este caso en particular son cortes reales de cerebro que han sido teñidos. Eso nos lleva a la primera unidad en la que hablábamos que para ver el sistema nervioso central yo tengo que de alguna manera ejecutar una serie de pasos. El tejido tiene que ser cortado, montado, primero cortado y pasado por una serie de procesos que hagan que esas neuronas, que en principio son invisibles al ojo humano, sean visibles al menos bajo un microscopio. Hay diversas formas de tinción. Una tinción muy famosa es la tinción de Golgi, que no es el caso de lo que estamos viendo aquí. La tinción de Golgi lo que haría es teñir toda la morfología de la neurona. Veríamos el axón, hasta si tenemos un buen microscopio, veríamos las espinas dendríticas. En este caso, lo que yo estoy interesado es ver cómo cada neurona se apiña con la otra en relación al soma y qué forma tiene ese soma. Para eso utilizo tinciones, por ejemplo, como la de Nissl, que me permite ver esta arquitectura cerebral que veo en este caso en particular. Bueno, Gustavo, Manuel, ¿algún comentario de esto? Sí, aquí estoy, profe. No, sí, evidentemente estaba pensando el tema de los surcos, las fisuras cerebrales. Por una de las razones, sí, es el incremento del tamaño del cerebro para que ingrese dentro de la cavidad craneal. Y el otro para incrementar, digamos, la cantidad de neuronas, ¿no es cierto?, dentro del cerebro. O sea, porque si la superficie fuera lisa,
lo que se llama lisogiria y que suele aparecer en las demencias, ¿cierto? La cantidad neuronal disminuye y estos surcos, fisuras permiten un mayor incremento de la cantidad de neuronas. O sea Quiero es correcto. meter algo interesante. Muchas veces, a veces por motivos personales, nos toca leer algún informe de una resonancia o de un ataque de alguien conocido, y uno puede, muchas veces, lamentablemente, eso es pedido, por ejemplo, porque hay algún sospecha de demencia, como dice Gustavo, y uno va a poder ver, por ejemplo, que la persona que hizo el análisis de la escritura, ¿no?, de las imágenes, se preocupa mucho por el tamaño de los ventrículos, ¿no? Va a decir ventrículos bien conservados en tamaño, o hiperplasia no sé qué ventricular, ¿sí? ¿Por qué, Gustavo, coménteme, por qué la persona le pone tanto énfasis a eso? Porque en realidad directamente se llama agrandamiento ventricular. Es un agrandamiento ventricular con pérdida neuronal. Se ha visto, digamos, algunos, por ejemplo, en el tema de la esquizofrenia, algunos pacientes con esquizofrenia presentan... Bueno, parece que a Gustavo se le quedó Sí, puntualmente en el tema de la demencia, que en la mayoría de los casos, bueno, se puede decir que en todos, pero para ser un poquito prudente, cursa con atrofia cerebral. Entonces, en realidad la atrofia cerebral lo que hace es disminuir drásticamente, sobre todo en la evolución, drásticamente la corteza. La corteza tiene de 1,5 milímetros a 3 milímetros. Y junto con la corteza también disminuye toda la estructura de sustancia blanca. Es decir, hay un parénquima que se llama esa zona, o sea, del tejido cerebral, que disminuye tanto que, por una cuestión mecánica, así como vos solés mencionar que cuando hay una tumoración, un infarto, cualquier cuerpo ocupante de espacio, los ventrículos se van achicando, deformando, en este caso es la inversa. O sea que no hay que confundir con una hidrocefalia, que es otra cosa, ¿no? Pero acá los ventrículos empiezan a tomar, ahí uno, a ver, no me acuerdo. Ahí está, mirá, ¿ahí nos está viendo? Claro, exactamente, sí, estaba pensando si era de bibliografía de acá. Claro, hay una evolución, o una involución en realidad, ¿no? Se puede ver en los grados severos, donde prácticamente ya se rompen los tabiques, que se ven bien en los cortes coronales, obviamente, donde ya se rompen justamente todo lo que sería el tercer ventrículo, que ya se une prácticamente a los ventrículos laterales, y ahí se pueden fijar, o nos podemos fijar, por ejemplo, en los cuernos temporales, ¿no es cierto?, tercer ventrículo, comparándolo con el primero, que hay una cantidad impresionante de cerebro, ¿no?, en la línea del medio, arriba, porque está toda la cápsula interna, y después que llega la corteza, y como en la segunda, pongámoslo como un paso intermedio, pero como en la tercera el ventrículo lateral prácticamente está llegando a quizá 2 centímetros, está llegando de la superficie. Es impresionante, ¿no? Lo que está mencionando el compañero es ahí, ¿ven ahí toda la sustancia blanca y lo lejos que tenemos el ventrículo, el cuerno del ventrículo de la corteza, y miren ahí, como él bien dice, claro, y la sobre cápsula todo interna es body temporal horns, fíjate ese que ese es realmente sorprendente, porque es impresionante cómo el ventrículo izquierdo, que sería, bueno, sí, podría ser derecho, cómo se ha ido destruyendo tejido cerebral, y da la impresión que si tuvieras un acceso directo a una palpación de cerebro, estarías a unos 2 centímetros, no sé, de incursionar directamente sobre el ventrículo lateral, ¿no? Lógico. Bueno, fíjense que lo que acabamos de hablar, y que comentaron los dos compañeros, es un poco, primero, la relación entre ventrículo, corteza, cápsula interna. Siempre que vean, a mí siempre me confundió, ¿no?, cuando era estudiante, ¿qué es esto de la cápsula interna? Es básicamente esta especie de autopista de sustancia blanca que va corriendo al costadito
en la parte al costado de los ganglios basales y va llegando de las partes superiores, ya sea hacia las cortezas motoras o hacia las cortezas sensoriales, ¿no? Y de más está decir que en estas patologías en las cuales se reduce esa autopista, pues bien, la funcionalidad queda seriamente alterada, ¿no? Eso por un lado. Entonces, repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto las relevancias de las diferentes cortezas, hemos visto las relevancias, perdón que me perdí, no sé si estoy compartiendo, sí, ahí estoy compartiendo. Quiero terminar, porque tampoco no tenemos tanto tiempo, pero quiero terminar con esta slide, en la cual, para entenderla, tenemos que retomar todos los conceptos que vimos hasta ahora, ¿sí? Si uno va poniendo fichita sobre fichita todo esto, si yo entiendo, a ver, el telencéfalo finalmente es la parte de arriba del cerebro que tiene todos los somas que se dedican a procesar o a procesar, mandar información o recibir información. A su vez todo esto se va armando una especie de manojo de la cápsula interna que a su vez después va pasando por el tronco. Uno tiene que ir poniendo todas las partes juntas, ¿sí? Luego tenemos las distintas vías, que por ahí la podemos ver en otra clase, y a su vez todo esto, ¿cómo funciona? Bueno, funciona a partir de estos mecanismos de sinapsis eléctricas o química que hablamos previamente. ¿Para qué hace todo esto el cerebro? Bueno, para tener un rol funcional. Ya nos fuimos metiendo en el rol funcional y vimos la corteza esta, la parietal ascendente o la motora ascendente que está delante y detrás de Rolando. Ya vimos ahí, esa es digamos, entender la funcionalidad de la corteza es más fácil en esas dos, porque tienen como funciones muy claras, o sea, o muevo un brazo, o si me pinchan recibo información de ese brazo, dicho de una manera muy general. Pero luego tenemos un montón de funciones un poco más difusas, ¿sí? Sin embargo, podemos ir dividiéndolas rápidamente, ¿sí? Si uno estimula esta corteza que tiene el nombre de 4 de Brodmann acá, genera estos movimientos más distales. Muevo un dedo, muevo otro dedo, muevo un brazo, pero no tiene como una especie de función o actividad motivada. No estoy buscando algo en el ambiente, es un movimiento sencillo. Los movimientos más complejos de un plan de acción, de un movimiento que tiene cierta motivación, están guardados más adelante de la parte motora. Por ejemplo, en esta corteza premotora que tiene esta forma triangular. Y otros movimientos motores, pero mucho más complejos, mucho más motivados y mucho más, entre comillas, siempre elevados cognitivamente, por ejemplo, están aún más a nivel prefrontal. Tal es el caso de los movimientos que derivan en el lenguaje hablado, tal cual es el área de Broca. Y por lo tanto, aquí nos metemos que una forma de entender la fisiología normal, la neurofisiología normal, es entender la patología. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una lesión en esta área? Pues bien, voy a tener una de las denominadas afasias. Las afasias son trastornos del lenguaje. Una afasia de Broca, una afasia donde yo entiendo el lenguaje, pero no puedo emitirlo propositivamente, o sea, no lo puedo emitir yo. Y más adelante todavía, en toda esta corteza prefrontal, tengo funciones cognitivas, entre comillas, aún más elevadas. Por ejemplo, puedo mantener información en el tiempo, ¿sí? Si ahora entra un familiar mío y me dice, Ricardo, tenés que llamar a tu amigo Lucas porque hoy es el cumpleaños, yo puedo mantener esa información, tengo que llamar a Lucas. Si no la mantengo todo el tiempo en esa especie de buffer temporal, me lo voy a olvidar. Esa es la denominada memoria de trabajo. La memoria de trabajo está guardada aquí en la memoria más prefrontal. Hay también otros elementos relacionados, por ejemplo, con lo que se llaman metacogniciones, que es mi habilidad para entender que los otros tienen pensamientos, sensaciones y creencias. Todas esas habilidades más complejas están presentes aquí. Otros casos clínicos famosos que nos indican del rol de esta corteza prefrontal es, por ejemplo, el famoso caso de Phineas Gage, en el cual la lesión relativamente específica de la corteza prefrontal estuvo asociado a cambios en conducta moral, en elementos volitivos. Viceversa, si nos movemos para atrás, también tenemos alteraciones. Muchos de ellos son alteraciones sensoriales. Un área muy interesante donde se dan procesos sensoriales que nos da indicación
de cuál es la función normal, son aquellas lesiones que se producen en corteza parietal. Las lesiones de corteza parietal en esta posrolándica están ligados a déficits sensoriales groseros. Sin embargo, los déficits en corteza parietal más posterior, en lo que se denominan áreas asociativas, están asociados a estos déficits más sutiles, pero cognitivamente más interesantes, como por ejemplo la incapacidad para procesar una parte del mundo. O sea, no para verla, sino para procesarla y para prestarle ¿qué? Atención. ¿Sí? Por lo tanto, ahí nos da una idea de que la corteza parietal está muy íntimamente ligada a los procesos de atención y también a, por ejemplo, aquí lo podemos ver en este caso, la persona que se le brinda un modelo y luego en la copia parece ignorar el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene el lado izquierdo del dibujo. ¿Por qué? Porque tiene una lesión en el lado contralateral, en este caso, del dibujo. También recuerden que hay un lóbulo que está muy metido adentro, que es el lóbulo de la ínsula, que está ahí, que hay que mover los labios de Silvio para verlo. El lóbulo de la ínsula participa directamente en el procesamiento de información del gusto y también participa en todo lo que es el procesamiento de información del propio cuerpo, la interocepción. ¿Sí? No saber dónde está mi cuerpo en el espacio, sino particularmente la información que viene de adentro de mi propio cuerpo. Por ejemplo, la tasa cardíaca. La tasa cardíaca nos brinda información temporal, nos brinda información sobre nuestro estado de ansiedad y otros elementos. Toda esa información, entre otras, llega al lóbulo insular. Bueno, gente, vamos a emplear estos últimos minutos para responder preguntas, dudas. ¿Qué otros elementos tenemos dando vuelta que les interese resolver? Les recuerdo que tienen todas las clases de sexualidad, las clases de sueño y vigilia, y la semana que viene va a estar el profe Bermejo, que va a dar todo un repaso de la parte de sensorial. Y en la semana voy a postear, que les va a venir muy bien, un video hecho por una ayudante alumna en la cual hace una pequeña disección de un cerebro de cerdo para poder ver los cortes coronales, sagitales y horizontales. ¿Sí? No, gracias a usted, Rocío, por la presencia. ¿Sí? Gracias a usted, Rocío. Me preguntaba por qué no usaban cerebro de cerdo, porque es un poco más fidedigno que el de vaca, con respecto a nosotros, por lo menos. Tiene menos circunvoluciones, me parece, ¿no? No es tan sencillo, por lo que estuvimos viendo. O son diferentes, que yo por año vinimos usando el de vaca. No me terminó de convencer a mí el de cerdo. ¿A vos te gusta más, Manuel, el de cerdo, como pedagógicamente? No, mira, la verdad he visto poco nada. Lamentablemente en una época se hacía una atrocidad que era disecar perritos de la calle. Eso después por ley fue prohibido, gracias a Dios. Así que obviamente se usaba eso, claro. Que era, y también gatos y todo eso, ¿no es cierto? Que era mucho, no sé, en realidad lo ideal es tener preparado, ¿no? Más allá de lo lindo que es hacer el diseño, porque el preparado sirve, se puede tocar, se puede meter las manos, ¿viste? Sin romperlo, todo eso. Pero yo no he tenido así con animales, aparte de ahí, viste, en anatomía teníamos algunos cerebros dando vueltas y se podía con paciencia tener algún pedazo. Sí, tenemos unos preparados nosotros que compartimos con la otra cátedra, los usamos cuando hay presencialidad, digamos, pero no sería una mala idea armar un video con eso, es interesante. Particularmente tenemos unos cortes sagitales preciosos que se podrían usar. Y el de cerdo, mirá, en este caso fue un accidente porque la ayudante es el proceso, ¿cómo es? El informe final de ayudantía y acordamos hacer un video y debido a la situación de pandemia y todo eso no pudo acceder al de vaca y accedió al de cerdo. Está muy bueno para hacer el tema pedagógico, pero me pareció que por ejemplo, la de Rolando, o al menos en el espécimen que consiguió ella, la de Silvio era muy largo, era casi como que atravesaba todo
O sea, Sí, mira, yo por ahí estoy cruzando información. En realidad el cerdo es muy útil metabólicamente por las similitudes con el ser humano, etc. claro. Por eso te digo, no tengo expertise en cuanto al cerebro, ya no. Por ahí me pareció que el de vaca también se iba, ¿viste? Pero bueno. El de vaca, por ejemplo, me pareció mucho más interesante, o el tronco, ¿no? El tronco del cerebro de vaca es muy, muy bonito cuando es extraído de una manera adecuadamente para Ajá. biológicamente. Alguien preguntó si lo podían hacer ellos. Sí, mira, yo tuve, ¿quién lo hizo? Rocío. Cuando la ayudante Claudia me mandó su informe, me pareció que se podía adaptar para que ustedes mismos lo hagan en sus casas. El tema, Rocío, es que hay muchos elementos de bioseguridad ahí, ¿sí? Ustedes tienen que utilizar bisturíes, eh, ¿qué más? Están todos esos elementos, digamos, del cerebro que está bien, uno es carne de vacuna, que luego hay que tirarla, que eso se vende legalmente. Hay todos elementos de bioseguridad que prefiero ser prudente, digamos, no después tener que responder por un accidente o algo por el estilo. O sea, si alguien lo quiere hacer, bienvenido sea, pero de la cátedra no lo puedo hacer como una actividad oficial por un tema de cuidado de esos elementos, ¿no? De nuevo, si alguien utiliza un bisturí, todo eso hay que tener algunos cuidados particulares y otros elementos. Pero bueno, en el canal de YouTube nuestro van a poder ver una disección que hicimos el año pasado, la pueden ingresar a ver ahora directamente, de vaca, y apenas le estamos haciendo la última revisión al video de Claudia, del ayudante, y lo vamos a compartir. ¿Sí? Bueno, dicho sea esto, si nadie tiene más preguntas, vamos a finalizar. No, por favor, Valeria, usted gracias. Alguien preguntó de las clases de consulta. Sí, siguen. Tranquilamente siguen. Los profes deberían estar ahí en cada una de las clases de consulta. En el caso de que vayan y que no estén, me pueden decir a mí, hacemos un horario particular. Está totalmente abierto para eso, ¿sí? Me parece bien que no traten de no perder el ritmo, porque si no uno se va perdiendo. Y les pido disculpas por ahí, tratamos este año de acomodar lo mejor posible el nuevo plan de estudio con este espacio tutoriado. Por ahí el año que viene, ojalá que ustedes ya estén en tercero haciendo lo suyo, pero bueno, el año que viene sus compañeros se van a beneficiar de que este año aprendimos a armar un poco mejor el cronograma. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, adelante. La anatomía del oído, que me quedó la duda cuando vi los videos. No es mi especialidad, pero si la puedo responder con gusto, dígame. No, era una duda que tenía cuando vi el video. Sí. Si ponele cuando te estás limpiando el oído, te dañas la membrana timpánica, perdés un poco de audición. Sí, me parece que, o sea, el problema, de nuevo, no soy especialista, menos en patología. Yo siempre lo recalco, eso no tengo casi nada idea. Entiendo que no estás destruyendo, si lembras la membrana, no destruís las células de la cóclea, que son las que en última instancia hacen la transducción. Pero entiendo que vas a estar alterando el mecanismo que permite que la información mecánica después pase más para adentro. Por lo tanto, casi seguro que vas a tener serias alteraciones en la percepción del sonido, ¿sí? Y tampoco estoy muy seguro, capaz Manuel o si está por ahí Gustavo me pueden comentar. Me gustaría saber sobre las capacidades de regeneración que tiene esa membrana. No, las capacidades de regeneración, o sea, entiendo que Melanie habla de una perforación junior, ¿no? O sea, Claro. No es un destornillador en el tímpano, ¿no? A eso me refiero, que no haya daño claro, ya de la vida. No sé, ¿no? si te metiste para limpiarte la oreja algo, qué sé yo, y te lastimaste. No, la capacidad de regeneración es altísima. Okay. Más allá de que si hubiera repetición y todo, y en la medida que se produjera por justamente por una cicatrización. O sea, de hecho, siempre que hablemos de estas cosas, llevan un daño. Si se engrosara con el tiempo, no sé qué tipo de traumatismo ella menciona, eso sí podría ir en menoscabo. Por supuesto, no tiene nada que ver hasta donde ella menciona así de hablar de la membrana timpánica, no tiene nada que ver con las células nerviosas. Ahí está bastante lejos inclusive, o sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos todo el oído medio, claro, o sea, eso está oído externo y la membrana y oído medio. Así que, bueno, no, o sea, uno diría que
para un uso común, que no sea afinador o médico, qué sé yo, o músico, tendría que solucionarlo sin ningún problema. Ahora bien, yo siempre digo, porque muchas veces estas preguntas vienen por el lado de me pasó a mí o a alguien conocido. Ya le pasó a Gustavo, no es la misión de nosotros hacer consejo de eso, ¿no? Si ha tenido un problema o algo, vaya a un especialista que le va a dar una respuesta adecuada. Gustavo. La membrana tímpánica, a ver, todo el proceso de audición, de constitución de la imagen auditiva, depende de todo el proceso. Claro. O sea, desde el ingreso de la onda sonora al oído externo, medio e interno. Cuando se lesiona se puede lesionar, por ejemplo, sacando un tapón de cera. Si el profesional no es uno puede decir es algo simple, y de hecho ha ocurrido, y por supuesto introducir algún elemento. ¿Qué es lo que pasa con esa membrana timpánica? Vibra por la presión del aire, pero esa presión se transmite al resto, a la cadena de huesecillos, etcétera, etcétera. O sea, ¿tiene que funcionar bien? La respuesta es sí. ¿Tiene que funcionar bien la cadena de huesecillos? También. ¿Y tiene que funcionar bien las células de Corti? Pero también. O sea, en estos casos, digamos, hay que tener en cuenta todo el proceso. Si algo del proceso falla, seguro que es como la ley de Murphy. O sea, si algo puede funcionar mal, seguro que va a funcionar mal. Yo me refería Ahora, a eso, Gustavo, porque, digamos, asumí el caso de que no hay membrana, o sea, la información va a estar pasando directo, digamos, o sea, va a haber un problema grave Sí, por supuesto. Ahora, una cosa es que la membrana se lesione y cure con fibrosis. En ese caso, la vibración de la membrana es menor, y otra cosa es la ruptura. En ambos casos, la vibración de la membrana que transmite presiones hacia el resto del oído va a estar alterada. Y eso, más allá de que las células de Corti estén indemnes. El otro día digo esto y ya está. El otro día había una pregunta en otra materia que decía, ¿de qué depende la acción de una hormona? Que usted, profe, recién nombraba la comunicación endocrina. Y bueno, y se decía que la acción de una hormona depende del receptor. O sea, la especificidad de la hormona depende del tipo de receptor. Perdón, la especificidad de la hormona, si estamos hablando del efecto, depende de todo el proceso. Desde el proceso de síntesis hasta la formación de la última proteína quinasa. O sea, creo de que hay que ver todo en términos de proceso y bueno, si algo está alterado en el medio, evidentemente que el efecto final estará alterado o modificado. Eso, profe. Muy buena pasa, no es por crear conflicto, pero pasa que es una definición molecular, esa que, digamos, la acción, no está de más todo lo que dice Gustavo, pero, digamos, molecularmente se dice de acción, que la especificidad está dando por las proteínas o por aquellos lugares donde actúa, que es el receptor, ¿no? Déjame cerrar, entiendo. Creo que es así, mirá, voy a cerrarlo, mirá. Obviamente que la definición molecular que voy a decir es la correcta. El problema que yo entiendo lo que dice Gustavo, si vos te quedás en eso, es difícil una comprensión conceptual entera, ¿me entendés? Y lleva esta forma de estudio, particularmente en nuestra carrera, ¿me entendés? No hay problema si después vas a tener una materia que es neurofisiología clínica, porque son médicos, y bueno, medio que vas a tener una visión integral, ¿me entendés? Pero si no tenés una materia como nosotros, vos te quedás en una idea del concepto puro del receptor, es la llave que recibe, ¿me entendés? Está buena la intervención de Gustavo porque va esto que te digo a la forma que yo quiero que los chicos y los alumnos entiendan. Sistémicamente, aprender el concepto de receptor, de neurotransmisor, pero entender esta visión más general, ¿me entendés? Si no, el estudio queda medio como piezas por separado. Quería, profesor Bauta, si quería decir una cosa. Por ejemplo, en el tema de la resistencia a la insulina, en la diabetes tipo 2, tenemos insulina y tenemos el receptor, pero está fallado el sistema efector. Está fallado el sistema efector, por lo tanto la glucosa no puede entrar a la célula. O sea, la insulina está bien y el receptor está bien, pero después pasan otras cosas después. Entonces, yo creo que hay que ver todo en términos de proceso, porque si no queda un reduccionismo ahí muy... En medicina pasa lo mismo, no solamente en psicología, en medicina pasa lo mismo. Creen que el tema de la llave cerradura ya no se toma más ya. No se toma más. Es una interacción de la molécula y el receptor donde ambos se modifican. Vale a los fines pedagógicos, ¿no? Vale a los fines pedagógicos, pero tiene que ser como una doble capa. Uno como estudiante tiene que entender que el modelo pedagógico sirve, pero que uno
que eso forma parte de un mundo más grande, ¿no? De un Sí. mundo más grande. Y esto sirve para todo, y también, y con esto ya cerramos, esto de tener una postura humilde frente a la ciencia y los desarrollos de conocimiento, y en general en todo, y evita una postura absolutista y a veces sencilla frente a las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del cáncer, ¿no? ¿Cuántas curas milagrosas se ofrecen por ahí? Y uno cuando, yo no sabiendo, ¿no? De este tema, uno empieza a ver cómo se desarrollan los fármacos para el tratamiento del cáncer, uno empieza a ver estos temas sistémicos que está ahí, ¿no? O sea, cómo llevar una droga en quimioterapia para disminuir el crecimiento de un cáncer determinado. Pero al mismo tiempo uno necesita, por ejemplo, si lo da sistémica, que vaya por la sangre. Pero la sangre estimula el crecimiento del cáncer. Entonces uno podría reducir la provisión de sangre. ¿Me entienden? Y hay como un conjunto de elementos ahí para lo que es la angiogénesis y todo eso, de variables que suben y bajan. Y cuando uno ve la complejidad de desarrollo, en este caso de fármacos para el tratamiento de cáncer, y lo compara con versiones muy livianas acerca de la etiología y la patogenia de ese tipo de patología, bueno, como que va entendiendo que el rol de uno es una especie de pequeño obrero en una obra muy grande y muy compleja. Y bueno, en ese caso les digo, quédense con la versión pedagógica de algunos conceptos, Claro. pero entiéndanlo en la versión más grande, ¿no? Sí, sí. Lo último, Ricardo. Sí, aparte, mirá, biología es un cuatrimestre. Yo con que alguien se acuerde del dibujito del receptor, si es intraplasmático o es de membrana, me parece que hay que darse por hecho. Porque la verdad es una materia que tendría que ser más larga, y excepto para alguien que sepa, ¿no es cierto? Pero que la proteinsinasa, o sea, yo digo, vos le hablás a la gente que no tiene otros estudios de eso y está muerta. O sea, por eso, con que sepa de un receptor de membrana o intraplasmático, y bueno, eso es lo que hay. Bueno, recuerden que, digamos, el track psicobiológico de la carrera es largo, ¿no? O sea, tienen biología, después tienen neuro, tienen psicobio, después pueden optar por neuropsico 2, en las cuales van a ver patología. Así que, nada, la idea es ir entre todas las materias del track, ir contribuyendo a eso, y ahora con los espacios tutoriados también. Y hay que ayudarse entre todos, ¿sí, no? Bueno, gente, nos estamos viendo. Tenemos próximo contacto el jueves próximo conmigo, la tutoría, con los otros profes. Y recuerden el viernes próximo con el profe Bermejo. Y voy a colgar esto en YouTube para los que los quieran ver de nuevo, ¿sí? Bueno, gracias, Ricardo. No, gracias Manuel, gracias Gustavo, Chao, profe, hasta luego, gracias. Emilia, María, Rocío, Jorge. Muchas gracias por estar hoy. Valeria, Melanie. Que pasen buen fin de semana, ¿eh? Hasta luego. Gracias igualmente, profe. Chao, hasta A luego. ustedes, gracias. Chau, chau. Hasta luego.